Ya saben, como todos los días, bienvenidos, muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a trabajar, vamos a rectificar sobre todo el tema que esta semana vamos a hacer eso, rectificar los temas que hemos trabajado en los mapas mentales, ¿listo? ¿Por qué? Porque mucha gente en los mapas mentales ha entendido un concepto diferente de lo que tiene que ver con los límites en la familia y de pronto lo ha tomado por el lado personal, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que en muchos casos me preguntan que cuáles son los limitantes de mi familia y de pronto no es por allí por donde se necesitaba, aunque no tiene ningún problema, ¿no? Porque pues igual uno necesita tratar de entenderse y explicarse con lo que conoce y pues en este caso, si conocen como tal delimitantes en la familia propia, pues nos podía servir también, ¿cierto? Pero pues el día de hoy entonces vamos a explicar un poco más de lo que tiene que ver. Recordar entonces que la semana pasada yo les dejé unos mapas mentales tanto en ética, en religión como en artística. Dejé en algunos mensajes, no en todos, no puedo negarlo, unas guías sobre cómo hacer mapas mentales, pero pues en muchas de las situaciones confíen ustedes de que ya sabían hacerlos, pero pues lastimosamente algunas personas no sabían hacerlos. Ahorita vamos a ver al final de la clase más o menos algunos ejemplos y lo que tiene que ver con estos mapas, por si de pronto se los vuelvo a pedir. Eh, o para las personas que no lo han podido hacer. De una vez les digo, las personas que hasta apenas ahorita me están entregando los mapas mentales, no les voy a poder calificar lo mismo que a las personas que me los entregaron en el tiempo correcto, ¿ya? Porque después me dicen, ay, profe, pero es que fulanito sacó tanto y yo saqué tan poquito, ¿por qué? Pues porque me entregaron los mapas mentales en el momento inadecuado, ¿ya? Por eso es que ustedes tienen que estar muy atentos a los mensajes de los grupos, a, a las fechas que se ponen. Por ejemplo, esta semana, si en esta semana ustedes antes del viernes me entregan los mapas mentales, no hay ningún problema. Pero si me los entregan eh, por allá el domingo o por allá el sábado o el lunes que la próxima semana, ya no se los recibo porque pues se está fuera de los límites de las fechas. Y ya digamos el lunes vamos a empezar, desde el lunes de la próxima semana empezamos nuevos temas para sacar nuevas notas, entonces ese es el problema, no vamos a poder, no se puede, tenemos que ser justos con los compañeros que, por ejemplo, han invertido el tiempo en hacer sus mapas mentales y sus trabajos. Entonces recuerden, por favor, quienes todavía no me han enviado, por ejemplo, las anotaciones de clase, que ya no las voy a pedir al finalizar de la clase, sino que me envíen la foto cuando ya se acabe la clase, pues que ustedes dijeron, ah, ya yo se anoté todo lo importante de la clase, le toman la fotico y me la envían al WhatsApp, ¿listo? Comunicarles, por favor, que nuestro canal de comunicación es en el WhatsApp y no por el correo, por favor, porque me han estado enviando cosas al correo, pero allí se me hace mucho más difícil revisarlo. Entonces, al WhatsApp, al correo no. Y recordarles que si de pronto yo les envío un mensaje es que a él le falta tal cosa y de pronto ustedes me han escrito por otro chat, recordarme el chat por donde me han enviado las cosas. Listo, no se preocupen así, ay, se nos va a acabar el mundo. No, no se preocupen. Miren por el otro chat donde me han enviado, me escriben, profe, por aquí yo ya le he enviado todo. Entonces yo reviso y les digo, ah, listo, no hay ningún problema. Y ya, listo. Pero si no me han enviado nada durante este segundo periodo, como algunos compañeros, porque ha sucedido, por favor envíenmelo antes del viernes. ¿Listo? Y recuerden, anotaciones y mapas mentales. Bueno, empezaremos entonces en ética con recordando entonces cuáles son los límites de las familias. Cuando nosotros hablábamos sobre este tema, hablábamos no solamente con lo que tiene que ver con lo económico, no, es que el limitante de mi familia es que yo solamente tengo una mamá y mi papá no está. No solamente eso, ¿cierto? Cuando hablamos de los limitantes de la familia, entonces los límites son las reglas que se determinan entre los miembros de diferentes, de la familia como tal, que participan pues de formas diferentes dentro de la familia y que pues se protegen entre ellos, ¿ya? Esos son los límites. Los límites son esas fronteras que se debe tener entre los familiares, entre los miembros mismos como tal de la familia. Vamos entonces, vamos a ir copiando como lo más importante que entendamos, así que les voy a dar unos segunditos para que puedan ver bien la diapositiva y cuando ustedes sientan que ya podemos pasar, me avisan, ¿listo?
¿Listo? ¿Lo podemos pasar ya? Señor, Niñor, niñor. Profe, es que señor. usted silenció el micrófono y no él escuchó nada cuando usted estaba explicando. Nadie me escuchó lo que estaba explicando. No, yo no la No, escuché. porque Sí, usted yo silenció el tampoco. micrófono. Yo sí escuché. No, sí, ustedes fueron los que silenciaron los audífonos, que no escuchan. No, profe, en serio, yo No, no, pero yo A no mí me silencié el apareció de que micrófono. a mí me apareció Usted le tiene como aumento. manchado y no se le escuchaba nada cuando usted estaba hablando. Ah, bueno, voy a explicar de nuevo. Cuando nosotros, pero sí entendieron lo que les decía del WhatsApp y todo eso de las indicaciones, ¿cierto? Sí, señor. Ah, bueno. Señor. Bueno, ya digamos el problema fue con lo de los límites. Bueno, definir entonces que los límites de la familia son las fronteras o las reglas que se determinan como tal en la familia, ¿ya? Es decir, lo que quiere decir esto es que los límites de la familia no son cuando decíamos, por ejemplo, los límites económicos, porque mi familia no tiene mucho dinero, o los límites de nuestros miembros de la familia porque yo no tengo hermanos, o los límites de mi familia porque es que nos falta el piso de la casa, no. Cuando yo les pedía lo de los límites de la familia, les pedía que me dijeran cuáles eran las reglas o las fronteras que usted tenían entre los miembros de su familia. Es decir, que si usted tiene que tratar igual a su hermanito a como trata a su papá o a su mamá, o que su papá y su mamá los traten iguales a todos sus hermanos, a como por ejemplo tratan a sus tíos, ¿ya? Hay que entender que hay unas fronteras y unos límites. Entonces, eso era lo que les quería explicar sobre lo que se define como límites, ¿ya? Voy a pasar la diapositiva. Entonces, los límites, por ejemplo, en una familia bien organizada, tienen que estar claros, ¿ya? Por ejemplo, eh, los roles entre el padre y los hijos tienen que definirse entre derechos y obligaciones de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que los papás y los hijos tienen obligaciones y derechos diferentes, ¿ya? Entonces que los niños tienen derecho a recrearse, por ejemplo, pero los papás a veces tienen obligaciones y no pueden recrearse igual que los hijos. Eh, los niños, por ejemplo, tienen la obligación de ayudar en el hogar, pero no todo el tiempo esto se da igual, ¿cierto? Entonces es lo que tenemos que aprender, que una familia bien organizada tiene unos límites definidos y, por ejemplo, los niños, los hijos no deben optar por la violencia con los padres. ¿Qué quiere decir esto? Que si conocemos correctamente los límites, por ejemplo, en una familia bien organizada, no se va a presentar la situación de que, por ejemplo, haya violencia entre los hijos y los padres o los padres y los hijos. Eh, por ejemplo, que los niños más pequeños no están en la obligación de, por ejemplo, yo qué sé, ir a cambiar la tubería de la parte de arriba de la casa, no es una obligación, sino que, digamos, el niño más pequeño de la casa tiene la obligación como tal de disfrutar su infancia, jugar, pasarla bien y en casos, digamos, posteriores, estar atento a las cosas que se dan en el colegio, dependiendo de su edad. Porque recordemos que los niños normalmente entran al colegio como desde los 5 años, si no estoy mal, o algunos pues también están en jardín, en prejardín, pues eso ya es otro determinante. ¿Puedo pasar la diapositiva? Un momentico. Un momentico. ¿Qué pasa con esas rapideces para copiar, hombre? Vamos, vamos. Ya lo copié, profe. Yo también ya copié. Ya, pero ya copié. Vea, por acá en el chat les voy a dejar la diapositiva para que también, si tienen computador, pues lo puedan ir viendo mientras ven la clase. A ver. Profe, al último hay que Yo sí mandar tengo una captura computador. de pantalla. Una captura de pantalla Una foto de lo que escribimos. en el cuaderno, ¿no? No vayan a copiar por allá en una hoja de papiro antigua, copien en el cuaderno. Por ejemplo, Laura nos deja un ejemplo de cómo, Laura Ortiz nos dice, tómenle un pantallazo a la diapositiva y la guardan para después copiarla.
Ese también es una buena, una Pero buena... es una pregunta, nosotros no nos vamos a volver a ver en todo el año. No le escucho, hijo, escucha como si estuviera en un baño por allá lejos. Y de verdad que nosotros no nos vamos a volver a ver en todo el año. Pues hijo, las cosas no se saben todavía. El gobierno dice que supuestamente tenemos que empezar a ir de a poquitos como en agosto, pero la verdad es que muchos papás están diciendo que no quieren mandar a los niños al colegio ahorita y yo creo que todo el año vamos a estar en virtual. Todavía la verdad no se sabe. Ay, profesor, gracias. Y parece que por línea no. ¿Qué? No le Profesor, escuché todo nada. todo el año vamos a estar aquí en las clases virtuales. Sí, eso es muy malo para estudiar en clases virtuales. Ah, sí, pues dígale eso al virus. Profesor, hasta cuándo terminan estas clases virtuales, profesor? Ole, ustedes no escuchan lo que acabé de decir, ¿no? Ustedes son sordos. Que van a Les, empezar aca- a ir de a poquitos por agosto, les pero acabo de algunos decir, padres el no van a enviar a gobierno, los hijos por miedo. exacto, el gobierno nos dijo a los profesores y a los rectores de los colegios que debíamos empezar a ir de poquitos en agosto, ¿cierto? Pero, ¿Me puede hacer un favor? ¿qué? Por ahí ya cuántos. ¿Me puede hacer un favor? Dime. Y vuelve a mandar el link, es que se me fue el internet y no lo alcancé a copiar, profesor. Ya. Bueno, muchas gracias, Por ahí profesor. ya cuántos pueden entrar. Pues es que el problema es que nuestros salones son muy grandes. Entonces, si son de 30 y algo, solamente podrían ir 10 niños. 10. 10 por cada día. Y entonces, por ejemplo, irían 10 una semana, 10 otra semana, 10 la otra semana, y entonces mucha gente se perdería de muchas cosas o tendría que, es decir, igual tendría que seguir viéndose cosas por internet, porque los que no van una semana tienen que ver la clase por internet y así. Es muy complicado, muchachos. No, profesor, aquí sí son fastidiosos, ¿no? Colocan la nariz para suspirar ahí, ¿no? Y no van a escuchar en nada. Es que están soplando micrófono. Sí, lo soplan como... Ay, no paren caballo. Yo A no estoy haciendo. uno no sabe, de pronto ellos llegan a la casa, quitan el pantalón y sale a mitad de un caballo, de pronto no sabemos. Sí, no, es decir, todavía no sabemos, muchachos, hay que estar claros de eso, que ni nosotros los profesores, ni todavía las rectorías, nadie sabe realmente si volvemos o no, porque, por ejemplo, en los colegios públicos eso depende del gobierno. En los colegios públicos, si dicen que volvemos, Pero en no los colegios soplen públicos vuelven. micrófono, Pero aquí en los colegios privados, como los papás tienen, digamos, más opinión en lo que tiene que ver con lo que pasa con los estudiantes, Profe, a mí no me gustaría ir así como usted dijo, para perder más clases. no, y que porque es muy peligroso. Y es mejor así virtual. Claro, profesor, todos ahí en un salón. No, y es muy peligroso porque es que ustedes no son buenos para recibir órdenes y si nosotros les decimos, quédense con el tapabocas y no se toquen y no se acerquen, lo primero que van a ir es a chupetearle la jeta al otro. Entonces, no, Somos mejor bien no. mamones. No, Entonces, profesor. no. ¿Y cómo así, profesor? Entonces, mejor no. Yo Profe, diría, entonces, Los virtuales. yo diría que es mejor terminar el año de forma virtual. Para la sí. próxima semana vamos a No, profesor, es muy Sí, yo aburrido. también opino lo mismo. Es decir, y yo sé que a muchos les Opino lo parece mismo, aburrido y pero difícil. Prefiero ir al colegio. A mí me gusta más No, así. que es que madrugar en la casa. Pues los papás a mí me parece que tienen mejor razón, ya que si se cierran bastantes personas en un solo lugar, se propaga más rápido. virtual, pero con menos talleres, obvio. Virtual, pero con menos talleres. ¿Quién habló así? Ese es... Brian Mendoza. Brian. No, en No, serio, es tratame que, que yo no lo hacía hoy. es que ustedes ven que hay muchos talleres, pero en realidad es la misma carga. Uy, Es lo no, mismo. profesor. Eso aquí dejan bastantes Tus talleres. talleres. No, es que es lo mismo, muchachos. Es que ustedes nos han dado cuenta que lo mismo que hacíamos en clase lo estamos haciendo acá. Quedar poquitos talleres. Profe, pero entendemos menos. Ay, no, todos hablan al mismo tiempo. Dejamos aquí que en el salón. No, Uno a la vez, uno a la vez. yo ya hablé. Ustedes no están entendiendo. Aquí se está dejando los mismos talleres que se dejaba allá.
Si nosotros estuviéramos en este momento en clase, yo también estaría explicando un tema, estaría Profe, dejando un mapa, y no que es que a ustedes les da pereza, es diferente. profe, no lo escucho. Espere que es que me toca hacer muchas vainas para poder que me escuchen. Ya. Usted aleja mucho el micrófono, no aleje. No, lo tengo Profe, pegado a la boca. pues la verdad no sé qué hacemos hablando en vez de estar copiando las No, diapositivas. yo creo que usted está cocinando y después habla a la vez. ¿Quién? Eso se llama calumnia. Espere que ya espere que ya el compañero nos dijo que nos pusiéramos a estudiar. No, pongámonos a practicar. Bueno, los límites entonces como tal, ya apaguen esos micrófonos, ya. Los límites como tal entonces que se presentan en lo que tiene que ver con la familia son precisos pues para desarrollar las funciones que tienen que ver como tal dentro de la familia. Entonces, si no hay interferencia y son demasiado flexibles, va a permitir entonces que, por ejemplo, dentro de la familia, si no hay límites y son como muy flexibles en lo que suceda sí o no, termina siendo que tienen una familia la cual, por ejemplo, no le importa que si el chico se comporte mal, no le importa que si el chico se comporte bien, que si, por ejemplo, en este caso estoy hablando de los padres hacia los hijos, pero en los padres también puede suceder que son papás que no se preocupan ni siquiera por su aspecto personal, que no se preocupan porque, por ejemplo, la casa esté limpia. Entonces, imaginémonoslo, ¿ya? Esos límites tienen que existir, porque si no, pues vamos a tener familias en donde va a ser imposible poder vivir correctamente. Y lo que nosotros queremos es buscar esa felicidad y esa tranquilidad, no solo a través de, digamos, el colegio, nuestros amigos, lo exterior, sino también donde nosotros vivimos y vamos a vivir durante mucho tiempo. Porque es muy chévere vivir una vida tranquila, con buenos amigos, con parranda, con fiesta, con de todo, pero donde usted va a ir a dormir, entonces usted tiene un colchón feo, rasgado, dañado, porque sus papás no están atentos a eso, una casa sucia, por ejemplo, una ropa desgarrada porque nadie le dice a usted nada. Es decir, hay que pensar muy bien que no, esos límites no solamente son regaños, sino también cosas necesarias que se dan dentro de la familia, es decir, obligaciones, derechos y obligaciones necesarias para poder determinar un progreso, ¿ya? Porque es que ustedes son muy buenos para decir, ay, es que mi papá y mi mamá me regañan mucho, pero ¿por qué? ¿Ya? Pregúntense por qué, para qué, de qué forma, ¿ya? Eso Porque tenemos que nos tenerlo muy portamos en cuenta. bien. ¡Ja! Ustedes, ¡ja! Dios mío, santo bendito. Ay, profesor, pero es que en ocasiones me pasan echando cantaleta. Obviamente, Hola, como rata uno. obviamente, si usted dice rata en vez de rata, obviamente también lo van a regañar. Eh, eh, es que ustedes no entienden que las personas que los están criando a ustedes también tienden a cometer errores, ¿ya? Ustedes creen que los papás, por ejemplo, no cometen errores y eso es realmente muy común, son también humanos, ¿ya? El problema es que a veces hay unos papás que cometen demasiados errores, ¿ya? Pero eso no se puede clasificar en que todos son así, ¿ya? Todos no son así. Hay algunos que, por ejemplo, lastimosamente, son más violentos que otros, otros que son más permisivos, así de no me importa que otros que, por ejemplo, usted básicamente no puede ir al baño sin hacerlo de una forma adecuada, o otros que sinceramente no les importa si usted va al baño y no va al baño y se baña y peluquea y nada. Entonces eso es muy variable, eso no es como cosa de que todos los papás son, no, sino que es que hay unos que ganan la lotería y otros que no, sencillamente. Entonces, bueno, una pregunta, ¿ya copiaron esta diapositiva para pasarla? Señor, Señor, Profe, hombre, una pregunta. acostúmbrense a decir, no, señor, que es niñar, añar, uñur, ¿qué es eso, hombre, tan feo? Una pregunta.
ahí en esas diapositivas, cuando dicen subsistemas, ¿a quién se refieren o a qué se refieren? Ah, bueno, cuando dice los límites de los subsistemas deben ser precisos para que se desarrollen en las funciones, quiere decir que existe un sistema general que es familia, ¿ya? Los subsistemas serían hermanos, tíos, primos, por ejemplo, sí, eso, los subsistemas serían los sistemas que componen la familia. Por eso dice subsistemas. Entonces, deben ser precisos para que desarrollen funciones. Es decir, las relaciones entre tíos, entre primos, entre hermanos, entre padres e hijos y así, tienen que entenderse los limitantes. Porque obviamente, como les decía, un hijo no tiene los mismos derechos y deberes que un tío, ¿ya? Hay que saberlo, ¿ya? Entonces el tío tiene que tener unos limitantes, también puede regañar a los chicos más pequeños, los chicos deben respetar a los tíos, si los primos tienen la misma edad, pero o tienen una mayor edad dependiendo, digamos, de la edad, todos son roles que se tienen que entender en la familia. Bueno, ya va a pasar esto. Los límites entonces varían de acuerdo al grado de permeabilidad, siendo difusos, rígidos o claros. ¿Qué significa la palabra permeabilidad? Permeabilidad significa que son desinteresados o interesados dependiendo de la situación, ¿ya? Entonces, como dice, los límites varían de acuerdo a su grado de que lo permitan, ¿ya? Permeabilidad es como permitir, siendo, digamos, difusos, rígidos o claros. Difusos es que casi no se entiende. Entonces, por ejemplo, aquí dice, límites difusos, no se definen las reglas de interacción con precisión si se caracterizan a las familias con miembros muy dependientes entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces las reglas entre interacciones, las reglas que, digamos, nos ponemos para poder hablar o para poder entendernos dentro de nuestra familia, en una familia que tiene límites así que no se entienden, difusos, eh, pueden entonces hacer que las familias sean muy dependientes entre sí. Entonces, ¿qué significa esto? Que si usted no le dicen vaya a lavar la ropa, entonces usted nunca va a lavar su ropa. Si a usted no le dicen, vea, hay que acomodar esa pieza, entonces usted nunca va a acomodar su pieza. Lo que usted no tiene que hacer es ser dependiente de lo que le digan sus padres. Entonces usted puede que, digamos, usted tenga su piecita sucia, pero usted sabe que usted la va a arreglar tal día, ¿ya? Entonces, si el papá es muy cansón y, por ejemplo, va a estar encima suyo de, vea, cuando arregla la pieza, tal cosa, usted le dice, yo la pieza la arreglo tal día. Y si ese día usted lo hace, entonces usted está confirmando que usted no depende de lo que le diga su papá o su mamá, sino que depende de lo que usted crea necesario pueda llegar a hacer. Por ejemplo, hay límites, como nos dice, rígidos, que son los más difíciles de alterar y definir interacciones en los miembros de la familia que son independientes o desligados. A veces nosotros somos demasiado independientes de lo que tiene que ver con nuestra familia y de pronto entonces ya ni siquiera interactuamos en las reuniones familiares, ya no nos interesa si la tía de Estados Unidos llamó, si el primo se murió, si la tía está enferma, y entonces somos completamente desligados de la familia. Eso es otra cosa que no se debe hacer. Entender que de pronto hay miembros que necesitan ser acompañados, hay importancias dentro de su familia y usted no puede ser tan rígido en eso. Y los límites claros, que son límites definidos, que pueden llegar a ser flexibles o facilitan una adaptación estable, que son, usted sabe, por ejemplo, que usted no puede ponerse a jugar con alcohol y fuego dentro de su casa, ¿ya? Entonces usted no lo tiene que hacer, no lo hace, ¿ya? Pero entonces no está su mamá, está el alcohol, está una candela y usted lo piensa, ¿cierto? Entonces, si usted tiene límites claros dentro de su hogar, usted sabe que no lo va a hacer y no lo tiene que hacer. Pero si, digamos, los límites son difusos, como por ejemplo en el primer ejemplo, a usted le va a valer gorro y usted va a hacer lo que quiera, eh, porque igual a usted no le han dicho, ¿ya? Eh, Les voy a dar unos segunditos entonces para pasar a hablar bien sobre lo de los mapas mentales que han trabajado Oye, y demás. mira que hay dos Yasser, ven. ¿Qué? Hay dos con nombre de los mismos, Yasser. ¿Hay dos Yasser? Para ver cuál es pulso. Hay un Yasser David Asprilla y hay un Yasser David.
Yasser, por favor, dime quién eres, cuál de los dos Yasser eres para expulsar al otro. Yasser David. ¿Tú eres Yasser David? Sí, señor. ¿Y el otro Yasser David Asprilla? No, ese ya no. Ese que está en el computador. Ah, bueno, entonces voy a sacar a ese. Gracias por avisarme. Muchas gracias. Bueno. Sí, no, que es que a veces me mete gente aquí a molestar. Fui yo, profesor. Bueno. Profe, hable más duro que no le escucha. Tranquilos, hombre, no se desesperen. Súbanle todo el volumen a sus audífonos, pónganse audífonos, ole. Camilo, deja de ser tan fastidioso. Ya le subí todo el volumen a los audífonos del computador, profe. Ah, no, entonces ya le toca limpiarse los oídos. Ya, ahí, ya no puedo hacer más, muchachos. Ya me tocaría meterme el micrófono en la garganta y muy duro. Bueno, pasemos entonces a lo que Yo le escucho normal. A lo que tiene que ver con los mapas mentales. Yo tengo acá unos ejemplos porque lastimosamente muchos no me han enviado bien esos mapas mentales. Entonces, estos son anónimos, ¿listo? No les voy a decir quién me los mandó para que, digamos, veamos unas correcciones que se tienen que hacer. Este mapa mental, por ejemplo, nos dice las definiciones de las limitaciones de la familia, pero toma la situación como algo personal y es lo que yo, digamos, les estaba diciendo. Por ejemplo, aquí dice, pues yo casi no paso tiempo junto a mi abuelita, entonces me gustaría pasar el tiempo con ella. Eso no es como tal Si yo quiero, ahorita puedo pegar un mapa mental y se lo puedo mandar. ¿Pegar a dónde? Al cuaderno. ¿Cómo así? No entiendo. Bueno, pues ahorita le puedo pegar un mapa mental al cuaderno de la familia y se lo puedo mandar a usted. Pero es que el mapa mental no es de la familia. Bueno, pues de la limitación de la familia. Pues si usted lo busca en internet y yo lo encuentro, le pongo un 0. Profe, ¿hay que hacer esto? ¿Qué cosa? ¿Eso que nos tienes ahí? No, eso ya lo tuvieron que haber hecho hace rato. Una explicación, es que no. Eso ya lo tuvieron que haber hecho hace rato. Kelly. Ey, cálmense con Yo ya les hace rápido. Uno a la vez, uno a la vez. Ay, vida berraca, me va a tocar volver a silenciarlos a todos. Escuchen bien lo que estoy mostrando en este momento en pantalla. En este momento en pantalla estoy mostrando unos ejemplos de algunos mapas mentales que ustedes ya tuvieron que haber hecho y que si no los han hecho, háganlos. Esta clase, lo que yo les voy a pedir de esta clase es solo una cosa, y es las anotaciones de lo más importante. Si ustedes no han hecho el mapa sobre las limitaciones de la familia, es tiempo de hacerlo, ¿ya? Antes del viernes. Recuerden que no va a tener la misma calificación porque yo se los había pedido antes del lunes, pero tienen que entregarme. ¿Qué calificación le pone? ¿Señor? ¿Por ahí qué calificación le pone? Es que esto hace parte de otras cosas. Esto se califica con la primera lectura que les dejé la primera semana, las anotaciones de clase y los mapas mentales. Todo entonces, yo lo he hecho. Entonces, por ejemplo, si yo cada anotación y cada mapa tiene un 1. ¿Qué significa eso? Que si usted tiene por ejemplo, 4 anotaciones y un mapa mental en mi materia, entonces usted tendría un 5. Si lo entregó antes del lunes o el lunes. Pero entonces si usted entregó todo eso mismo, pero digamos el viernes, usted tendría entonces un 3-5 más o menos. Sí, un 3-5 más o menos, porque usted me lo entregó fuera de la este. Pero si usted no me entrega nada de eso antes del viernes, entonces no va a tener un 3-5, sino que va a tener un 2. Un 0. Hijo, no, tú no calificas, califico yo. Entonces va a tener un lindo 2, ¿listo? Entonces es mejor que usted entregue las cosas a tiempo para no tener un 2 y tener mejor un 3-5, ¿listo? Bueno, este es uno de los, como les estaba mostrando, este es uno de los mapas mentales. Esta estructura de mapa mental está bien, ¿ya? Porque la idea está en el centro, ha utilizado dibujos, está bien utilizada la letra, se entiende, todo está muy bien, ¿cierto? Pero el problema es que el tema no está bien investigado, ¿ya?
porque si hubieran puesto bien lo de las limitaciones de la familia en Google, por ejemplo, se hubieran encontrado, por ejemplo, con estas diapositivas que les pueden ayudar a hacer un mapa conceptual, un mapa mental bien establecido, ¿ya? Este es de todo modo personal, pero igual ustedes saben que yo califico el esfuerzo. Entonces, por ejemplo, a esta persona le va a ir bien sin ningún problema, a pesar de que de pronto no investigó mucho, porque calificó que en el esfuerzo le fue muy bien. Este mapa mental, por ejemplo, está bien también, aunque le hubiera podido meter más colorcito y dibujos, pero también está bien, porque este sí trata sobre el tema. Entonces habla sobre las expectativas, de que estar firme con los límites, de que no hay que sentirse culpable si no se pudo o no se quiso, de que hay que poner límites familiares, de que hay que aprender si no. Eso, listo, son pequeñas ideas chiquitas, aunque yo les recomendaría que para la próxima, por ejemplo, les pusieran dibujitos. Si la teoría la van a poner, que la pongan, la pueden copiar directamente de la página o de la diapositiva donde la están viendo y la ponen allí. No hay ningún problema con eso, pero eso sí, no vayan a copiar cuadros que encuentren en internet, porque yo tengo la herramienta para darme cuenta si lo sacaron de internet, y si la encuentro, entonces ya no va a tener un 2 como los que no me entregaron, sino que va a tener un 0. Y le voy a poner su anotación de que hizo copia. Este, por ejemplo, también tiene la estructura como tal, pero tiene los problemas clásicos, que por ejemplo la letra no se entiende bien, que por ejemplo hubiera sido bueno que le metiera dibujitos. Y por ejemplo, vamos a tratar de entender qué es lo que dice acá, porque es que casi no se ve. Seguro Entonces, fue Mosquera. nadie está diciendo quién fue, por eso es que los puse en anonimato. ¿Le costa? ¿Le costa? Epa, dejen de pelear o si no los saco de la clase. Participación, es que no entiendo bien. Pérdida de comprensividad ejecutiva, ¿qué es esto? Los límites no son claros. Ah, bueno, sí, está hablando de como tal de los difusos, de los ascendentes y de los rígidos. Bueno, esto está bien porque investigó bien el tema, pero como les digo, la estructura mental física de pronto tiene algunos problemas en lo que tiene que ver con la presentación, pero como se Profesor, esforzó una en hacerlo, pregunta. le quedó Y bueno. un mapa, Profe, profesor, Dime. una pregunta. ¿Y un mapa mental como eso, qué nota sacaría? Hijo, desde hace rato estoy diciendo cómo estoy calificando. profe, qué pena por interrumpir, pero queda menos de un minuto en la Sí, clase. ya se nos acabó esto. Muchachos, nos vemos Bueno, entonces, ya por aquí saben la que otra tienen. guía positiva para ponerle un pantallazo. Ya envié las diapositivas, mírenlas en el celular, por favor. La voy a enviar por tercera vez. Igual yo la dejo siempre en la grabación de YouTube, ¿listo? Muchachos, nos vemos, que el Señor me los bendiga. Que estén muy bien. Hasta mañana. Chao, profe, hasta la muchachos, próxima que estén clase. bien. profe. Nos vemos. Profe. Hasta la próxima clase, profesor. Chao, profe.